Saludos alumnos de diseño analógico, aquí para empezar la última unidad, que es la 4 y se llama dispositivos monolíticos de propósito especial. Es una unidad muy ligerita. Mm, Solo habla de diversos componentes que son muy útiles en la electrónica, pero como desde el punto de vista de usuario. Por eso no es tan complicada. El diseño de cada uno de ellos, pues sí, requiere pues un estudio bastante más profundo, inclusive algunos de ellos el estudio para poder usarlos pues es profundo, pero los vamos a ver únicamente como un usuario. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo son? ¿Cómo es su estructura? Bueno, se llaman monolíticos pues porque están hechos en una sola piedra. Recuerden que los circuitos integrados se fabrican de silicio, la inmensa mayoría. Entonces es un elemento, en este caso un mineral, y por eso se le llama monolitos. Están hechos en una sola piedra, es un circuito integrado. Los circuitos integrados casi siempre nos referimos a ellos como los circuitos digitales, microcontroladores, microprocesadores con puertas lógicas. Y en cambio cuando hablamos de dispositivos monolíticos, nos referimos a circuitos que son o tienen internamente electrónica analógica. Son lo mismo, ¿no? O sea, un dispositivo monolítico, pues también se le puede llamar un circuito integrado. Pero casi siempre le llamamos monolíticos a aquellos que tienen electrónica analógica dentro de ellos. Y bueno, aquí tenemos los más comunes. Hay muchos, existen otros diferentes, pero estos son los más comunes. Son extremadamente útiles. El primero, convertidor digital analógico, un DAC. Eh, Los han usado ya, me parece, en diversas ocasiones, o en algunas pocas ocasiones al menos. ¿De qué se encarga? Bueno, pues es un circuito integrado, que yo le pongo una señal digital, bits, y el resultado es una señal analógica. Vienen en algunos microcontroladores, por ejemplo. Hay varias, bueno, ¿cómo se realiza uno de ellos? Pues hay de diferentes, no hay muchas, pero hay algunas diferentes técnicas. Inclusive la modulación de ancho de pulso se considera ser un DAC. Recuerden que meten una señal binaria, o sea, ceros o unos, arriba o abajo, con un ciclo de trabajo variable. Y el resultado, pues, se mete a la carga directamente y dependiendo del ciclo de trabajo, es el voltaje promedio. Entonces aparenta ser, aunque es una señal de un solo bit, aparenta una salida analógica. Si la frecuencia de esa modulación es mucho más alta que lo que la carga puede responder en velocidad, pues aparenta ser una señal analógica. Entonces la modulación de ancho de pulso se considera ser un convertidor de digital analógico de un solo bit. Pero bueno, en este tema pues veremos la estructura clásica de un DAC, ¿no? Con varios bits de entrada y una señal analógica de salida. Luego, lo que se conoce como el circuito de muestreo y retención es un circuito sencillo, utilizado mucho en comunicaciones, pero principalmente se utiliza para el siguiente circuito integrado. Por eso la razón de estar aquí, ¿no? Porque es un circuito electrónico que entra una señal analógica y el resultado es una muestra de esa señal. O sea, en algún instante tomamos la muestra. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, tomamos la muestra y la mantenemos un instante. Entonces, mantenemos ese voltaje por un momento. Llega otra señal y mantenemos por unos instantes esos voltajes. Se utiliza pues para los convertidores analógico a digital. Es parte de la conversión analógico-digital. La conversión analógico a digital, los ADC, son también muy utilizados. Cada vez los usamos más. Están en ya prácticamente cualquier aparato electrónico en donde un humano interacciona con él.
Hay de muchos tipos. Estos solo son, yo creo que los 6 más relevantes, posiblemente. El rampa, doble rampa, aproximaciones sucesivas, que el aproximaciones sucesivas es yo creo que el más usado, es muy probablemente el más usado. El paralelo instantáneo, que en inglés creo que se llama flash. Sí. O sea, es un tipo de convertidor extremadamente veloz, de hecho es el más rápido que yo sepa. El de voltaje a frecuencia, el sigma delta. Hay muchos, o sea, de estos pues siguen una gran variedad. Hay muchas patentes sobre convertidores analógico a digital de todo estilo. Se utiliza desde electrónica pura, digámoslo así, hasta elementos biológicos. No sé, hay muchas patentes para hacer una conversión analógico a digital. La diferencia de ellos es cuánta resolución tienen, o sea, qué tan pequeña es la señal que puedo introducir a ella y me dé una señal medible, que la reconozca. Y también qué tan veloz puedo poner una señal. Entonces, este tipo de componente pues entra una señal analógica. Y el resultado es una señal digital, equivalente o, pues sí, equivalente a la muestra en ese instante que estoy convirtiendo, pues a la señal analógica, lo equivalente a la señal analógica. Algunos de ellos funcionan de una manera muy simple. Por ejemplo, utilizan un DAC. Muchos de ellos utilizan un DAC. Entonces yo pongo una señal digital y me da una señal analógica. Entonces alguno de ellos dice, bueno, pues si me da una señal analógica, yo tengo afuera una señal analógica, cuando las dos sean la misma, ¿qué quiere decir? Ah, pues que mi señal digital pues es equivalente a lo que yo tuve que poner dentro. Entonces es una comparación. Yo creo una señal analógica y la comparo con la que viene de fuera. Y cuando le atino, digámoslo de esa manera, cuando logro hacer el mismo voltaje, digo, pues mi, mi conversión pues es ese mismo número que yo tuve que poner. Entonces, funcionan así, son bastante sencillos ese tipo de convertidores. Pueden ser algo lentos, entonces hay diferencias entre ellos, ¿no? Algunos tienen ventajas sobre otros y desventajas también. Bueno, está el oscilador controlado por voltaje, los VCO, que son componentes, también un circuito monolítico, un circuito integrado, que entra un voltaje y tiene una salida. La salida es una señal de una frecuencia en particular. Hay salidas en sinusoidales y también las hay de formas de onda cuadrada. Los VCO pues se entonan, por ejemplo, se hace que oscilen a una frecuencia en particular. Cuando uno le pone aquí 0 volts, la salida es esa frecuencia en particular. Si uno le pone un voltaje positivo, la frecuencia sube. Si le pone un voltaje negativo, la frecuencia baja. Entonces se mueven al ritmo de ese voltaje de control. Son ideales para crear la FM, la modulación de frecuencia, como el radio que escuchamos, las estaciones de radio de FM, pues funcionan de esa manera. O sea, la voz del locutor o el audio que esté transmitiendo esa emisora hace que la portadora, esta se llama portadora, suba o baje de frecuencia. Entonces se utiliza prácticamente, bueno, es un VCO el que genera la modulación de frecuencia. Luego el circuito de amarre de fase, el PLL, que es un circuito muy usado y curiosamente hace lo inverso de la modulación de frecuencia, demodula la frecuencia. Los cambios de frecuencia que entran a él, voy a ponerlo por acá, entra una señal, llega la señal con frecuencia variable y él lo que hace es un bucle. En realidad es
un bucle de amarre de fase, se llama originalmente en el idioma inglés, y lo que hace es que rastrea los cambios de frecuencia. Entonces, al rastrear esos cambios de frecuencia, lo que está haciendo es una demodulación de la señal de FM. Entonces, este circuito, el PLL, se utiliza en los sintonizadores de FM y también se utiliza en sintetizadores porque tiene otras posibilidades. Como rastrea frecuencias, pues crea señales de diferentes frecuencias. Entonces, sumando muchas frecuencias, recordarán el teorema de Fourier, pues podemos crear, o sea, sumando diferentes frecuencias, podemos crear sonidos que se parecen a instrumentos musicales. Entonces también se utiliza para hacer sintetizadores. Luego aparece aquí lo que se conoce como el filtro de capacitor conmutado. Voy a borrar esto. Los filtros de capacitor conmutado pues son también circuitos integrados. Voy a ponerlo por acá. Entra una señal analógica y por lo que ese es un filtro, por ejemplo un pasabanda, por decir algo, y sale por la señal. O sea, es un filtro. Un filtro, bueno, puede ser pasabanda, pasabajos, pasaltos, cualquier tipo, de cualquier subtipo también, de diferentes órdenes. La característica de esta técnica es que las frecuencias de corte no se colocan por un uso de ciertos valores capacitivos o inductivos. Se colocan a través de una frecuencia en particular. O sea, se manda por aquí una señal digital de cierta frecuencia y esa frecuencia es la que pone el corte, la frecuencia de corte de ese circuito integrado, de ese filtro integrado. Utilizan una técnica es un condensador, un capacitor que está siendo conmutado. Ok, y luego el último, pues es lo que se conoce como el multiplicador de 4 cuadrantes. Es un circuito integrado. Voy a usar esta. Que es un circuito integrado que tiene dos entradas. Entra una variable analógica, otra señal analógica y el resultado pues es un producto de esas dos señales. O sea, multiplica dos señales analógicas. Recordarán que al inicio del curso habíamos revisado las configuraciones posibles del op-amp y una que no aparecía entre las básicas era el producto de dos variables. Podemos multiplicar por una constante, una variable, pero no el producto de dos variables. Sí se podía, pero no era muy buena la técnica. Habíamos utilizado diodos o diotransistores, pero no era muy adecuada. En cambio, hay varias técnicas, diferentes maneras de multiplicar señales. Esta yo creo que es la más adecuada. Utiliza un circuito internamente que se conoce como celdas de Gilbert. Y las celdas de Gilbert son amplificadores diferenciales interconectados entre sí. Es pues creo que sí, la mejor técnica de multiplicación. Lo de cuadrantes se refiere a que los cuadrantes, ¿no? De un plano cartesiano, el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante, el cuarto cuadrante. Entonces, algunas de las técnicas de multiplicación pues solamente funcionan, por ejemplo, cuando las dos son positivas, o sea, en el primero y el tercer cuadrante. O cuando son una positiva y una negativa, que por ejemplo en el segundo y el cuarto cuadrante. Entonces depende de la técnica de multiplicación, pero las celdas de Gilbert tienen la ventaja de que en cualquiera, o sea, las señales pueden ser positiva, negativa, negativas, positivas, negativa y positiva y funcionan muy bien. Entonces por eso se llama multiplicador de cuatro cuadrantes. Y pues, ¿para qué se utiliza esto? Pues, por ejemplo, para generar AM. La modulación en amplitud pues es el producto de dos señales. Entonces es una de sus posibilidades. Pero también se utiliza para hacer
es una multiplicación, pero interconectándolo de ciertas maneras, pues puede hacer cuadrados, por sacar el cuadrado de una variable, obviamente. Pongo la misma señal aquí, x y sale x cuadrado. Entonces se puede hacer que haga saque cuadrados de una señal. También si se coloca junto con un OPAM, puede sacar raíces cuadradas, magnitudes de vectores, puede sacar valores efectivos, por ejemplo, vamos sacando una operación, pues puede hacer muchas cosas ese circuito integrado, ¿no? Particularmente. Y bueno, veremos. Recordarán que en su manual de taller y de prácticas de laboratorio hay una última práctica. Ya no hay tiempo para elaborarla, pero tendrán veremos de esto lo más relevante, pues para que pudieran llegar a hacerla, ¿no? Sí, como, como tema extra, pero no será necesario ya en el curso, pero que tengan la información, pues para saber cómo podría elaborarse. Ese taller es el diseño de un generador de funciones que es digital. Entonces, cómo creo unas diversas, cualquiera de hecho, cualquier forma de onda usando un sistema digital. Todos estos componentes internamente, casi todos, utilizan adentro un OPAM. Por eso es parte de esa familia de componentes monolíticos. El OPAM es un dispositivo monolítico. Estos componentes utilizan internamente pues OPAMs o partes de un OPAM como un diferencial, como el que les comentaba, ¿no? El multiplicador de 4 cuadrantes adentro trae un conjunto de diferenciales. Entonces son la misma familia de componentes. Bueno, hasta aquí este video.